vamos a hablar dentro de este curso de equidad de género, conceptos básicos, lo que es el patriarcado y la violencia machista. Bueno, vamos a hablar en primer lugar sobre qué es el patriarcado. Y se considera que el patriarcado es el conjunto de ciertas relaciones sociales existentes entre hombres, que aunque si bien estas mismas también son jerárquicas, crean cierta interdependencia y solidaridad entre ellos. Es una especie de pacto masculino que les permite ejercer especialmente poder sobre las mujeres. Los hombres mantienen a las mujeres oprimidas a través de ciertas instituciones basadas en relaciones sociales de hombres como el Estado, las universidades, la iglesia y la milicia, en donde el producto de este sistema patriarcal restringe el acceso a las mujeres a empleos bien pagados y constriñendo a la sexualidad femenina, en donde no es permitido tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, donde se le obliga totalmente a ocuparse a la crianza y a vivir en la monogamia. Esto es toda una construcción en donde se refuerzan estos estereotipos de género que ya lo abarcamos en el módulo primero sobre sexo y género, y este estereotipo de género implica que las mujeres tienen totalmente la obligación de ser subordinadas a un hombre y a ser totalmente sumisas y dedicarse a lo público, que es la casa, que solamente pueden encargarse de las medidas o de ciertas tareas dentro del hogar, más no en lo público. Y bueno, el patriarcado, este sistema patriarcal establece pues la idea de este género binario y heteronormado. ¿Qué quiero decir con esto? En donde solamente existe para este sistema, existe hombre y mujer. Descarta totalmente la existencia de las personas que son hermafroditas y pseudohermafroditas, que ya abarcamos en el módulo 1. Y por otro lado, prohíbe la existencia, obliga, es obligatorio la heterosexualidad, en donde se genera ese tabú a la homosexualidad e inclusive también a la bisexualidad, y que no es permitido tener una orientación sexual distinta a la establecida, y esto genera también cierta discriminación a la comunidad LGBT. Y bueno, dentro también existe del patriarcado, y que va de la mano, es esa jerarquía entre los géneros, en donde el hombre es el que tiene el poder sobre la mujer y hay una opresión hacia la mujer. Y dentro de esta misma opresión y esta jerarquía existe el matrimonio visto como propiedad privada. Y esto es una idea desde hace muchos, muchos años. Inclusive en el sistema, la sociedad romana, se consideraba que el casarte, una mujer se casaba, pues ya no era vista como una persona, sino como una cosa en la que el hombre podía utilizar a su propio beneficio bajo la idea de este paterfamilias. Y lamentablemente hasta la actualidad este matrimonio, hay mucha gente que todavía sigue viendo a la mujer como parte de tu propiedad, como una cosa. Y destaco dentro de este módulo la idea de que consideran que las mujeres no pueden tener derechos sobre los hombres, y mucho menos tener derechos sobre ellas mismas. Y bueno, si bien entendamos que la violencia hacia las mujeres es un fenómeno de muchas causas, una de las principales raíces de origen es justamente en este desequilibrio histórico y estructural entre hombres y mujeres, originados ciertamente por este sistema patriarcal, en donde establece los estereotipos de género, así como esta inequidad, desigualdad y discriminación de que estos traen consigo, ¿no? Y entonces, así surgen estos conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan las funciones, oportunidades, valoración y relaciones entre hombres y mujeres. Se asocia la masculinidad al poder, al control, al valor, el dominio de la razón, en donde el hombre es el que siempre tiene el conocimiento, la razón, en donde siempre va a estar encargado de las ideas de lo público,
y la independencia totalmente a lo privado y y esto configura más bien a la identidad del varón. Sin embargo, el patriarcado no podría prescindir de ciertas funciones que son cotidianas y que considera tediosas, pero que son imprescindibles para la supervivencia común, como es la preparación de alimentos, el cuidado del hogar, la atención de los hijos, la responsabilidad y el cuidado de la salud de los miembros de la familia y otras muchas funciones semejantes que son dentro de lo privado y que para este efecto son propias para las mujeres, a las que se les obliga a vivir en servicio permanente a los demás, a los niños, enfermos, ancianos, que no pueden valerse por sí mismos, pero de los cuales deben exonerarse a los varones, aunque pudieran asumirlos en igualdad en condiciones con las mujeres, porque a estos se les ha encomendado en exclusividad las magnas funciones del poder y todo lo que implica con este mismo. En definitiva, entendamos, el sistema patriarcal ha elevado este axioma, estos valores indiscutibles al artificio interesado de un mundo partido en dos, en donde los hombres gobiernan, deciden y ordenan, mientras que las mujeres son las que acatan, aceptan y obedecen. Las inequidades pueden aumentar los riesgos de que mujeres y niñas sufran abuso, relaciones violentas y explotación, debido a esta dependencia económica, la diferencia de oportunidades, esta brecha salarial, las dinámicas de poder y subordinación que aún imperan en relaciones de pareja hasta la actualidad. Y bueno, en el sistema patriarcal la diferencia sexual se presenta como una razón suprema y base de fundamento de la discriminación que inspira esta ideología, o este sistema más bien. Deja de ser discriminatorio aquello que viene a ser impuesto por fuerza de la naturaleza, en razón de que tú naces. Lo biológico queda erigido en destino fatal. Rebatirlo o tratar de cuestionarlo supone un desafío, y está totalmente este desafío, tratar de decir lo contrario o salirte de este molde es como si te condenaran a un fracaso. Y aquel que esté en contra de esta ideología, de este sistema, implica un castigo con el infierno en la otra vida y se le somete a persecución, el repudio social y el ostracismo intelectual. La normalidad es la de aquellos que hacen suyas las leyes y los valores del patriarcado sin ninguna distinción o ninguna discusión. Y es un dogma, es un pensamiento sin pensar, sin analizar, y que se le impone históricamente y que seguimos viviendo dentro de la sociedad, en lo individual y colectivamente. Y bueno, la violencia machista, ¿qué tiene que ver con el sistema patriarcal? Y bueno, se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No constituye un atentado contra nuestra integridad, a la dignidad y a nuestra libertad, independientemente en el ámbito en que se produzca o te encuentres presente. Por violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas, se entiende como todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la obligación o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública, en tu casa, o en la vida pública o en la vida privada que es dentro de tu casa. Y bueno, entonces, como a modo de conclusión, y que me gustaría recalcar ciertas ideas para todas las personas que nos están viendo, es que recordemos ciertos aspectos esenciales, en donde si estás siendo víctima de maltrato, tú no eres la responsable o el responsable. El uso de la violencia nunca va a estar justificado, nunca te pueden tocar, ni lastimar, ni agredir. Y lamentablemente, con el tiempo, estas agresiones se van a repetir y se van a agravar. Y bueno, algo que es importante entender es que no estás sola. Si estás viviendo en una situación de violencia, puedes contar con la ayuda de especialistas y con las autoridades pertinentes. Y bueno, rompamos estos pensamientos o estas estructuras, que es
No es verdad que pues a las mujeres les gusta el abuso si no marcharían. Es totalmente falso. El maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. Claro que no, esto sucede diariamente en nuestro país. Sucede en familias de bajos ingresos y etnias, si bien sí sucede, pero no es no solamente es el caso aislado, sino en todas las familias de bajos, medios, altos ingresos, de cualquier tipo de etnia, pasa, la violencia pasa, y no es propio de una cuestión de esa concepción de la pobreza. No hay una forma de romper con las relaciones abusivas, al contrario, sí, hay formas, hay autoridades pertinentes, hay expertos, psicólogos que pueden orientarte a romper este círculo de violencia que es originado por esta idea machista. Pues a la vez también se cree que únicamente los hombres que son adictos, que no tienen trabajo, que están estresados, son violentos como efecto de su situación personal. En ningún momento es justificable la violencia hacia las mujeres. En ningún momento hay una razón por la cual tú puedas agredir a una persona. En ningún momento, sea las condiciones en que tú te encuentres, no está justificable. Y cuando también esa idea de que la violencia dentro de la casa es un asunto de la familia y que no debe salir del entorno, al contrario, es ahí donde tú, mujer, puedes salir de tu casa y expresar lo que está viviendo, ir con las autoridades pertinentes y no permitir ese abuso continúe, porque tenemos que recurrir a las autoridades pertinentes, tenemos que recurrir a los especialistas que nos pueden auxiliar, y pues ningún tipo de violencia es normal. Y o por otro lado también rompamos ese dicho de que cuando una mujer dice no, quiere decir que sí. No, cuando una mujer dice no, es no. Por otra parte, también ese estereotipo de que los hombres son de naturaleza violenta. Al contrario, todos los hombres en general pueden ser como ellos decidan. No entramos a esta discusión de estereotipos de género, que es una construcción meramente social y que es totalmente errónea. Y pues también se cree que aquellas personas que maltratan es porque pierden el control. Pues es más que nada una construcción una construcción cultural, y que también se cree que los hombres maltratadores lo hacen por consecuencia de haber sufrido malos tratos en la infancia. No es del todo cierto. No podríamos hacer una generalización en un caso particular, pero de todos modos, a modo de conclusión, entendamos que la violencia machista, que el sistema patriarcal no es algo normal. Es algo que nos lastima, que nos altera, y no solamente somos víctimas las mujeres, sino también los hombres, en donde se les ha prohibido tratar de sentir y ver más allá de este estereotipo de género. Y bueno, eso es todo dentro de este módulo. Muchas gracias.